Shabbat Shalom, queridos amigos. Vamos a estudiar hoy la parashá Vayishlach, que comienza así. Envió Jacob ángeles delante de él, a Esav su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. En la parashá Vayishlach, Jacob se prepara para el encuentro con su hermano Esav tras años de separación y conflicto. Este encuentro trasciende lo histórico y se convierte en un modelo arquetípico de la interacción de las fuerzas espirituales que habitan el mundo interno del ser humano y del cosmos. Por eso está designada en la octava posición de la Torá, la cual nos muestra que lo que sucede aquí está por encima del tiempo y el espacio. Es algo que nos concierne a todos. Ya saben que en el árbol de la vida, de abajo hacia arriba, el octavo nivel es el de la Binah. Entonces, el 8, por eso siempre nos habla de lo que está por encima de la naturaleza. La escena principal de la porción, por supuesto, es el enfrentamiento entre Jacob y el ángel que controla al Nefesh de la humanidad, que es el alma biológica de la humanidad, es decir, el Satán colectivo, que es extremadamente poderoso aún hoy. Quiero que veamos Génesis 32:7, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo un poco los mensajes que nos trae esta porción. Génesis 32:7 dice, los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron, vinimos a tu hermano. Fíjense, vinimos, no es que fuimos a tu hermano, vinimos a tu hermano, es decir, tu hermano y tú son la misma cosa. Vinimos a tu hermano Esau, él mismo viene a recibirte y su séquito es de 400 hombres. Vemos entonces que la parashá comienza cuando Jacob envía mensajeros, ¿verdad? Y esto representa la intención consciente del alma de abordar sus aspectos oscuros o desequilibrados, de no evadirlos, sino de atreverse a mirarlos de frente. Eso es lo que significa que Jacob envió mensajeros. Malaquín dice, Vayishlach Jacob Malaquim, ¿ok? Entonces, esa es lo primero que tenemos que entender, que la parashá nos manda, no evadas, mira tu sombra. Entonces, nos dice, pero el informe de los mensajeros, ¿verdad? Indica la percepción inicial del alma sobre la magnitud del desafío. O sea, el alma ve el desafío y se la proyecta a la parte del ego que dice, no, por aquí no quiero ir. Evado, me hago la loca, lo borro de la memoria, en fin. El desafío se observa desde lejos y es casi que invencible. Así lo percibimos desde lejos. Pero cuando estamos metidos en el fuego de la acción, nos damos cuenta que no es así, que es algo que podemos vencer fácilmente. Cuando lo miramos de lejos, wow, nos da miedo. Pero una vez que estamos metidos en el fuego de la acción, nos damos cuenta que podemos con eso. Si evadimos es porque desde lejos nos parece más grande y monstruoso de lo que verdaderamente es. Eso es lo que significa cuando la Torá nos dice, pero el informe de los mensajeros, ¿verdad? Luego les dije que nos dice la Torá, vinimos a tu hermano Esau. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que Jacob y Esau son dos caras de una misma moneda. Desde la perspectiva de la Cábala, ¿verdad? Jacob, ya realizado, representa la céfira de Tiferet, que es la armonía y la belleza, mientras que Esau encarna la Gébura, que es rigor y fuerza. Este encuentro entre ellos dos, que se va a producir, simboliza la interacción entre la misericordia y el juicio, que es una dinámica constante en la creación. Estas dos fuerzas son como un barco que navega sobre el mar. Este se mantiene sobre la superficie
gracias a esta interacción constante de corrección entre el desequilibrio y el balanceo de un lado hacia el otro. Ustedes saben que el barco tiene su peso regulado. Si usted va en una lancha, por ejemplo, y el que maneja el bote les va a decir, usted siéntese aquí, para que el peso esté regulado entre un lado y el otro del bote. ¿Por qué? Porque en el mar la lancha tiene que navegar creando el equilibrio entre los dos lados para que el peso esté repartido equitativamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que las fuerzas divinas son autocorrectivas. Y todo esto sucede en el árbol de la vida, en el mundo de Briah. Esab, en cambio, como fuerza de Geburah, representa la energía cruda y sin refinar del mundo material, que busca expresarse en una forma más básica e instintiva. Jacob, por otro lado, en el mundo de Seyranpin, representa Gesed de Geburah. Es decir, imagínense las dos caras de una misma moneda. Por un lado, Geburah de Geburah y por el otro lado, Gesed de Geburah, que es el canal de integración que busca elevar y sublimar esa fuerza hacia el propósito divino. Solo con Gesed de Geburah puede nacer Israel, que sería Tiferet de Atzilut. Quiero que se entienda esto. Cuando en el árbol de la vida, cuando vamos, porque nosotros vamos de Malhut, vivimos en Malhut, ¿verdad? Como los patriarcas vivieron en Malhut, y al equilibrar las fuerzas de abajo hacia arriba, entonces vamos ascendiendo en la escalera de Jacob, en la escalera del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que Geburah de Geburah y Gesed de Geburah del mundo de Briah logran equilibrarse, entonces se produce un Tiferet que va más alto, Tiferet de Atzilut, que va hacia arriba, no va hacia abajo, ¿ok? No va hacia Tiferet de Briah, va hacia Tiferet de Atzilut, porque en el árbol de la vida, en las esferas, en los mundos superiores, en la tríada superior, el árbol de la vida opera diferente a en el mundo de Seyranpin, ¿ok? Entonces, es importante entender que eh, Atzilut solo se logra realizar y elevar cuando el pueblo hebreo, cuando el colectivo entra en Eretz Israel siglos más tarde. Fíjense, Abraham, Isaac y Jacob comenzaron un arquetipo étnico que logra completarse cuando siglos más tarde el pueblo entra en Israel. Imagínense el proceso de Malhut, lo que en el mundo de las potencialidades sucede en un abrir y cerrar de ojos, el proceso de Malhut lleva siglos que se haga para que se transforme, para que se cree un arquetipo. ¿Por qué? Porque la Tierra, el tiempo y el espacio tiene la particularidad de enfriar la materia, de ralentizarla, de frenarla. Al frenarla, las ondas vibracionales son mucho más lentas, entonces toma tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo últimamente? Que las ondas van mucho más rápidas, que todo va mucho más rápido porque la vibración se está elevando. Entonces, hemos venido experimentando en los últimos años un crecimiento exponencial de la vibración y eso lo estamos viendo en la evolución que hemos tenido en los últimos 40, 50 años. Cosa que tardaron siglos en hacer los patriarcas y todo ese linaje, nosotros lo estamos haciendo en 40 o 50 años. Es para que vean cómo funciona el mundo de Malhut. Ahora, el hasidismo enseña que dentro de Saab reside una chispa divina oculta, una fuerza espiritual atrapada en la cáscara, en la clipa. El enfrentamiento de Jacob con Esab
es en esencia el proceso de extracción de esta chispa y su elevación al servicio del bien. El número 400 no es arbitrario. En la numerología cabalística, 400 se asocia con la letra Tav, que representa el final del ciclo y la realización. Esto sugiere que Saab no viene solo como una amenaza física, sino como un espejo de los desafíos finales que Jacob debe enfrentar para completar su proceso espiritual. Dos caras de una misma moneda. Es decir, Esav es un espejo del ego de Jacob, para que ustedes vean cómo la Torá nos los presenta, que ninguno de los patriarcas es un héroe. Ha sido gente con defectos, con virtudes y que ha hecho un trabajo por los demás y para los demás. También los 400 hombres representan las fuerzas externas del mundo material que bloquean la luz divina. Esas son las famosas clipot, que son poderosas, pero que también contienen chispas divinas ocultas que esperan ser redimidas. La misión de Jacob no es destruir a Esav, sino refinarlo, elevando esas chispas de ese ego de Esav hacia su origen sagrado. Ahora fíjense que Jacob utiliza regalos como una estrategia espiritual. Y esto va a ser muy importante para nosotros. Jacob tuvo mucho miedo, nos dice en Génesis 32, 8 y 9. Dice, Jacob tuvo mucho miedo y angustiado, dividió el pueblo que estaba con él, los rebaños, las vacas y los camellos, en dos campamentos, pensando, si Esau llega a un campamento y lo ataca, el otro campamento aún puede escapar. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Jacob sabía que Esau representa la energía intensa, primitiva y materialista, cargada de deseos sin refinar. Los regalos no solo buscan ganarse el favor de Esau, sino que actúan como vehículos de tikkun, de reparación y como un intento de redimir las chispas divinas atrapadas en el ámbito de Esau. Desde la perspectiva hasídica, los regalos son una metáfora del esfuerzo humano por transformar las fuerzas caóticas del mundo material en herramientas para la revelación divina. Si no, ¿de qué serviría la materia, mis amigos? O sea, si Jacob tiene toda esa riqueza, muerto, ¿de qué le va a servir esa riqueza? De nada. ¿Qué hace él? Prefiere darle todo a su hermano y resguardar la vida de él y la de su familia. ¿Por qué? Porque la riqueza se puede volver a hacer, pero la vida es la prioridad. Entonces, ¿qué es lo que suceda? ¿Qué es lo que sucede? Quizás compensar el daño que Saf siente que Jacob le hizo y demostrarle a su hermano, Jacob quiso demostrarle a su hermano que él no estaba pegado a esos bienes materiales, quizás eso aplacaría la ira de Esaú. Y eso era lo que Jacob estaba buscando. Esto nos enseña por qué en el Talmud hay tantas historias de compensación monetaria por daños emocionales causados, mis amigos. Si la materia se pone al servicio de la emoción, se eleva de nivel. ¿Qué quiere decir esto? La materia, ¿verdad? Es el nivel más denso. El dinero es la forma de energía más densa que asume la shefa. Cuando se comete una transgresión y se da una compensación económica, lo que estamos haciendo es devolver la shefa a el punto de origen, es decir, elevar la materia,
lo que tenemos en nuestra mano, que es Shefa, regresarlo a su punto de origen y volverlo emocional. Y es por eso que la gente con la compensación monetaria se calma, se tranquiliza, se siente redimida. ¿Por qué? Porque inconscientemente sabemos, el alma se calma cuando recibe Shefa. ¿Entienden? Y esto es muy importante entenderlo, porque dentro de la cábala se explica que cuando la vasija pide algo, Dios se lo da inmediatamente a Seirampín para que éste se lo provea a la vasija. Y eso es uno de los secretos de la prosperidad en el hogar, mis amigos. Una mujer exigente dentro de un matrimonio permite que Hashem le provea a el hombre para poder satisfacer a esa vasija. Si el hombre se revela ante la exigencia de su mujer, Dios corta la provisión. Él mismo está cortando la shefa. ¿Comprenden esto? Una mujer exigente hace que el hombre se esfuerce por conseguir satisfacer a su vasija. Y la mujer exigente es la que hace que Dios descienda a la shefa. Y eso va a hacer que Dios provea al hombre para que el hombre satisfaga a la mujer. Se dan cuenta que es una estupidez cuando el hombre dice, ay, la mujer es una interesada, solamente me quería por mi dinero, solamente tonto. Dios te está mandando el dinero para que satisfagas a tu mujer. ¿Entienden? Porque ese es el poder de la vasija. Por eso es que nosotras, como mujeres, tenemos que aprender a darnos nuestro puesto y nuestro valor. Porque el hombre va a recibir lo que nosotros pidamos. Anoten eso, mis amigas queridas. El hombre va a recibir, y ustedes escuchen bien, mis amados caballeros, el hombre va a recibir lo que la mujer que ustedes tienen al lado pida. Porque Hashem está satisfaciendo, bueno, eso, a la vasija. ¿Ok? Eso es un gran secreto en la Torah. Ok, vamos con Génesis 32:17. Dice, y los puso al cuidado de sus siervos y los hizo ir uno tras otro y les dijo, id delante y guardad distancia entre las manadas. Otro regalo importante de estrategia que nos da Jacob aquí es orden en el caos. Fíjense. Jacob organiza los regalos en grupos específicos, dejando un espacio entre ellos. Y este detalle tiene profundos simbolismos. Por ejemplo, el espacio como contenedor de luz. Según la Cábala, la creación comienza con el acto del Tzimtzum, donde Dios crea espacio para que el mundo exista. De manera similar, Jacob crea un espacio entre los regalos para que Esav tenga tiempo de recibir, de procesar, de apreciar lo que está recibiendo y de abrirse a la reconciliación. Cuando cree que se acabó, llegó una nueva manada. Entonces, si ustedes envían la abundancia toda junta de una sola vez, él no va a apreciar la cantidad que está recibiendo. Cuando le envía, muy inteligente Jacob, cuando le envía por manadas y deja un espacio de tiempo entre un lote y otro, él, porque es que la abundancia parte de nuestra visión, Esav va a percibir mucha más cantidad. Entonces se siente más agradecido y se abre más a la reconciliación, porque se da cuenta que su hermano le está dando todo lo que tiene. Y Jacob también está haciendo, él está creando una gradualidad en la reparación. ¿Qué quiere decir esto?
que los regalos llegan en forma escalonada. Y este es un mensaje de cómo debemos abordar nuestros propios desafíos, paso a paso, permitiendo que cada etapa del proceso revele una nueva capa de potencial espiritual, mis amigos. Cuando perdemos la paciencia, cuando queremos que todo se resuelva de inmediato, cuando queremos ver resultados inmediatos y queremos tener recompensas inmediatas, nosotros estamos forzando un proceso que justamente por querer la recompensa inmediata nos estamos perdiendo lo que es realmente toda la gran película, la gran perspectiva. Eso es lo que nos quiere Jacob decir con esto. Entre etapa y etapa, mis amigos, debemos tener un espacio de paz y de reposo. Sin embargo, nunca hay que soltar la estrategia de reparación. El diamante, cuando se está refinando, está sufriendo, si se quiere. ¿Por qué? Porque su estructura rústica se rompe. En el momento, sentimos como si la muerte nos amenazara, pero en verdad es el acercamiento a la vida. Cuando una persona está sufriendo por un amor, la persona siente que se está muriendo, que no puede más, que su vida se le va con eso. Y en verdad, lo que está haciendo quizás es dejar una relación tóxica atrás. Y se los digo con propiedad, conozco muchísima gente de que con relaciones tóxicas, al dejarlas, es como si dejaran las drogas, sienten que se mueren. Pero realmente es un proceso de sanación, un proceso de liberación, un proceso de desintoxicación. ¿Okay? Ahora vamos a ver Génesis 32, 15 y 16. Nos dice, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos pariendo con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Esto es el significado de los animales en los regalos. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Los animales que Jacob envía no son seleccionados al azar. Cada uno tiene un simbolismo cabalístico y un rol en la rectificación espiritual. Por ejemplo, las cabras y las ovejas representan la misericordia y la mansedumbre. Simbolizan la capacidad de suavizar las tensiones a través de la humildad y la bondad. Los camellos, asociados con la resistencia y la capacidad de sostenerse en el desierto, reflejan la perseverancia frente a los desafíos espirituales. Vayan escuchando todas las cualidades que tenemos que ir adoptando cuando queremos poner del caos al orden, del caos a la creación. Humildad, bondad, gesed, resistencia, fuerza, perseverancia. Ahí tenemos a Gébora, tenemos a Netza. Las vacas simbolizan la abundancia y la fertilidad y simbolizan la transformación del deseo material en gratitud divina, porque las vacas están pariendo sus crías. Y ya ustedes saben que a la época las vacas eran el animal más caro que existía. Era el que tenía vacas, simbolizaba la fortuna, simbolizaba una persona que tenía mucha fortuna. Bueno, los ganaderos, que también hoy en día simboliza que tienen mucho, mucho dinero. Los burros. El burro, jamor, en hebreo, se relaciona con la palabra homer, que quiere decir materia. Este animal representa la materia cruda que debe ser refinada para relevar su propósito divino. Hoy en día, mis amigos, los regalos que enviamos no siempre son físicos, también pueden ser gestos, palabras o acciones que sirven para construir puentes con los demás o con partes de nosotros mismos que hemos descuidado.
Desde una perspectiva espiritual, cada regalo que damos es una oportunidad para redimir la energía atrapada en las interacciones humanas y transformar nuestras relaciones en canales de luz divina. Es así como uno puede recompensarse a sí mismo con algo material cada vez que alcanza un logro emocional. Esto estimula al subconsciente a colaborar con nosotros. Y esto yo lo hago mucho. Cada vez que algún logro, llamo a una amiga, mira, vamos a comer, vamos a hacer algo, o me hago un regalo, algo que me provocó, o yo hago este tipo de compensación, porque nuestro subconsciente, mis amigos, es como un animalito. Fíjense que el profesor de finanza, Alejandro Cardona, él recomienda tener una liga en la mano izquierda o derecha. Cada vez que que te venga un pensamiento invasivo, cada vez que te venga una programación, tú te das un golpe con la liga en la mano. ¿Para qué? Eso va entrenando al subconsciente para evitar que te saque esos pensamientos a la conciencia, porque sabe que le viene el ligazo. Así funciona el subconsciente. Es un animalito el que hay que entrenar, mis amigos. Entonces, si queremos resumir las estrategias de Jacob eh, para aplicarlo a nuestra vida cotidiana, tendríamos que, en primer lugar, reconocer el valor de lo material, tal y como es. Es decir, el hasidismo nos enseña que lo físico tiene siempre un propósito espiritual y que nuestros recursos materiales debemos usarlos como herramientas para compartir, para sanar y para elevar, no para acumular, no para la ambición, no para otra cosa que no sea un propósito de ser feliz en esta vida material. ¿Okay? Luego, abordar los conflictos con generosidad. Como Jacob, enfócate antes de exigir. Enfócate en dar. Jacob, antes de pedir perdón a su hermano, le dio y luego le pidió perdón. La generosidad, mis amigos, desarma la resistencia y abre los corazones, tanto de los demás como el nuestro. Número 3, organización y paciencia. Jacob no envió todos los regalos de una sola vez. Y este es un recordatorio de que el cambio y la reconciliación son procesos que requieren tiempo y planificación, mis amigos. Y por último, dar con intención. Los regalos de Jacob fueron enviados con un propósito espiritual, no para comprar a su hermano, aunque para su hermano pudo haber sido así, este me quiere comprar con regalos. El primer lote lo pudo pensar así. Y ya cuando les envió todos los lotes que le envió, ya eso rompió su resistencia. Y así sucede en nuestra vida, mis amigos. Cada acto de bondad o generosidad debe estar imbuido de conciencia o de intención elevada. ¿Ok? Entonces, Esav no simboliza solo a los otros con quienes podemos estar en conflicto. También representa las partes de nosotros mismos que sentimos como separadas, salvajes o incontroladas. Los recalos de Jacob son un acto de reconciliación interior, un reconocimiento de que incluso nuestras fuerzas más crudas y materiales tienen un lugar en nuestro servicio a lo divino, mis amigos. ¿Ok? Así que mosca con ese punto. Ahora vamos a ver cuál es el misterio de la lucha nocturna que nos presenta Jacob. En Génesis 34:14 tenemos: después de pasar la noche allí, seleccionó de lo que tenía a mano estos regalos para su hermano Esaú. Dice, Bayalén Shan Balaila, se lo señalé en amarillo. En la víspera del encuentro, Jacob lucha con un hombre
que los sabios identifican como el ángel protector de Esav. Según la Cábala, esta lucha representa el enfrentamiento interno de Jacob con las sombras de su propia alma. Por eso es que nos presenta la noche. El ángel, aunque aquí nos dice Ish, un hombre, el ángel, dicen los sabios, que es un espíritu, el ángel simboliza las fuerzas de la resistencia espiritual que desafían al individuo en su camino hacia la revelación de su verdadero ser. La Torá nos dice Ish porque en realidad es el mismo Jacob trabajando su sombra. ¿Ok? La lucha ocurre en la oscuridad, enseñándonos que la transformación más profunda sucede en los momentos de incertidumbre y de ocultamiento divino. Cuando el ángel hiere la cadera de Jacob, lo deja cojeando, recordándole que toda experiencia espiritual auténtica deja una marca, deja una huella en nuestra memoria, mis amigos. La falta de memoria es lo que hace que recaigamos una y otra vez en los mismos errores. En este sentido, la herida no es una debilidad, sino un signo de transformación. Jacob no solo prevalece, sino que recibe un nuevo nombre, Israel, simbolizando su ascensión espiritual y su capacidad de conectar con lo divino, incluso en medio del conflicto. Y esto lo vemos en Génesis 32:25, cuando dice, Jacob quedó solo y una figura luchó con él hasta el amanecer. Ahí ven que dice, el acto de quedar solo, ¿verdad? Señala que eh, Jacob pudo haber estado en un estado de introspección absoluta. En el lenguaje místico, la soledad no es simplemente ausencia de compañía, es la experiencia del alma desnuda confrontando su verdadera esencia sin distracciones externas, ¿verdad? Entonces, la Cábala nos enseña, por otro lado, que el hombre Ish, con quien Jacob lucha, es el ángel protector de Esav, quien representa las fuerzas del ego, el deseo desbordado y las pruebas del mundo material. Sin embargo, este Ish también contiene una chispa de santidad, ya que todas las pruebas que enfrentamos están diseñadas por la divinidad para nuestra rectificación espiritual. No vivimos nada que no sea para nuestro crecimiento, mis amigos. Y ahora, el amanecer en azul significa el momento de revelación. Cuando nos damos cuenta que eso que nos hace clic, wow, me di cuenta de esto. Ese momento de revelación significa el amanecer. Y es cuando la oscuridad de la noche da paso a la luz. En términos místicos, es el símbolo del proceso de redención personal y colectivo. La noche es el tiempo de la ocultación divina, el momento en el que las pruebas y los desafíos parecen insuperables. La llegada del amanecer indica que tras el esfuerzo espiritual y la lucha interna, la luz oculta se revela, mis amigos. Este amanecer también señala un nuevo nivel de conciencia para Jacob. Después de la lucha, su nombre será cambiado a Israel, indicando su ascenso a un estado más elevado de conexión con lo divino. Y esto lo vemos en Génesis 32:27. Dice, entonces él dijo, déjame ir porque está amaneciendo. Pero él respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Rashi nos explica que en amarillo, cuando dices bendices, si me bendices, ¿verdad? Esto quiere decir que debes reconocer mi derecho a las bendiciones que mi padre me dio. Es decir, cuando Jacob le está diciendo al ángel, no te dejaré ir si no me bendices, ¿verdad? Eso quiere decir que el ángel tiene que reconocer, el mundo de Seirampín tiene que reconocer
la bendición que Isaac le dio a Jacob, que es la bendición que Esav reclama. Al bendecirlo el ángel, Jacob se hace legítimo primogénito. Es decir, se legitimiza su primogenitura al ser bendecido. Esto es lo que nos quiere decir según Rashi, ¿verdad? De esta manera se crea una coherencia entre el cielo y las leyes de la naturaleza. Porque ya vimos en la pasada para allá que había como una incongruencia en esto de que Jacob, sabiendo que estaba haciendo mal, le robara la primogenitura a su hermano. Pues aquí, con esta lucha, con todo lo que pasó Jacob, vemos cómo se autentifica esa primogenitura, que fue realmente una reparación del momento de nacimiento de estos dos gemelos. Forno, el comentarista italiano, dice: lo Eshaleja, en verde, dice: esta declaración de Jacob confirma lo que los sabios nos dicen desde que los justos son más grandes que los ángeles ministradores. En otras palabras, como el justo logró ponerse por encima del ángel, es decir, como el hombre se puso por encima de Seirampín, de esta manera el hombre pudo ejercer autoridad por encima del ángel. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amigos. Nosotros tenemos que estar por encima del mundo emocional. Hiskuni dice sobre este pasaje: una exégesis alternativa de esta extraña conversación entre Jacob y el ángel es: el ángel le dijo a Jacob que, dado que ahora era casi de día, ya no tenía nada que temer de él, pues no es habitual que las fuerzas destructivas hagan su trabajo durante las horas del día. Ahí podemos entender por qué el Ari, sobre todo, nos decía que los salmos no se recitaban en la noche, que no se hacen trabajos de sanación en la noche, que debemos leer la Torá con la luz del sol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Cada tipo de oración tiene su horario justamente porque entre la noche y el día hay diferencias en las fuerzas que operan a nivel de Seirampín, a nivel del mundo emocional. ¿Ok? Ahora vamos a ver Génesis 32:28, que dice: el otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Este versículo es raro, es intrigante y aparentemente contradictorio. A primera vista parece que el otro, quien es una figura celestial o espiritual, pregunte algo tan básico como el nombre de Jacob, como si no supiera con quién está luchando. Sin embargo, en la Cábala, esta interacción tiene un significado místico profundo que trasciende la literalidad. Es como si el ángel dijera: antes de que podamos cambiar tu destino, debes ser consciente quién eres ahora. Por eso el ángel le dice: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él le dice: soy Jacob. Esto es lo que quiere decir: bueno, estoy consciente de lo que soy ahora y hacia dónde me dirijo, hacia qué cambio voy a operar. No es decir que yo decido estudiar Torah y lo que quiero solamente son las flores. Y mis desafíos, mis sombras internas, no las quiero vencer y no las quiero trabajar. No, nosotros tenemos que aceptar que para crecer tenemos que ver nuestras sombras y ellas van a emerger en el proceso de depuración. En el contexto cabalístico, por ejemplo, cuando decimos un nombre, Shem, ¿verdad?
No es simplemente una etiqueta, sino una expresión de la esencia espiritual de una persona. Por eso es que el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, yo soy Jacob. El ángel que lucha con Jacob no pregunta su nombre porque no lo sepa, sino porque quiere que Jacob confronte y reflexione sobre su identidad actual. Esto es lo que comenzamos a cuestionar cuando queremos cambiar de nombre nosotros, ¿verdad? Jacob literalmente significa talón y está asociado con la astucia o la lucha desde una posición de aparente desventaja, como cuando él tomó el talón de Esab al nacer. Su nombre también refleja su vida hasta ese momento, es decir, un constante esfuerzo por superar desafíos, a menudo mediante estrategias ingeniosas o sutiles. Es como si mi nombre legal, que trae la carga de mi abuela, aun cuando es una carga que no desaparece del todo, porque lo conservo legalmente, Maciel suaviza en muchos aspectos esa carga. ¿Entienden? Cuando ustedes se quieren cambiar el nombre, no va a desaparecer totalmente la carga del nombre legal que tienen, a menos que hagan el cambio en papeles realmente. Pero van a tener una carga, ¿verdad? Diferente cuando se cambian un nombre. Por eso hay que hacerlo con conciencia, para saber qué nombre queremos atraer, porque el nombre trae una esencia consigo. ¿Okay? Al preguntar el nombre, el ángel está invitando a Jacob a reconocer su identidad y a prepararse para trascenderla. Cuando uno va a cambiar el nombre, que uno se mete en una mikve, uno entra reconociendo su identidad anterior y sale renaciendo con una nueva identidad. Es un momento de autoevaluación y de transformación. La respuesta Jacob no es solo una declaración de identidad, sino un reconocimiento de toda la trayectoria espiritual que él tuvo hacia ese momento. En la lucha, Jacob no solo enfrenta una figura externa, sino también a sus propias limitaciones y percepciones de sí mismo. Ya yo les he dicho que cualquier cosa que suceda afuera es simplemente un reflejo de nosotros mismos. Y eso Jacob lo está reconociendo perfectamente en este pasaje. La pregunta del ángel impulsa a Jacob a mirarse profundamente y aceptar quién es antes de poder transformarse. Por lo tanto, esto nos enseña que una parte fundamental de la reparación y el refinamiento de lo que somos está en aceptarnos, lo cual no indica conformarnos. Aceptarnos indica hacer uso de los recursos primigenios que se nos dieron para atravesar esta encarnación, mis amigos. Continuemos con ese mismo tema en Génesis 32:29. Nos dice, dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con seres divinos y humanos y has prevalecido. Fíjense, Rashi explica que esto quiere decir que ya no se dirá que las bendiciones que le llegaron a Jacob por la suplantación de su hermano son las que él está recibiendo. Es decir, a partir del momento en el que se le cambia el nombre, eso quiere decir que ya él no está suplantando a su hermano, sino que él se ganó su lugar. Él hizo un trabajo que lo hizo merecedor de ese nombre, de ese estatus llamado Israel. ¿Ok? Porque dice Rashi, más tarde el santo, bendito sea él, se le revelaría en Betel y cambiaría su nombre. De allí lo bendeciría y le diría que él estaba allí con él
y admitiría su derecho a las bendiciones, ¿verdad? Cuando dice en el texto, en verde, dice, Be'im Anashim. Eso quiere decir, y con los hombres, Rashi dice que Jacob luchó y prevaleció contra Esab y Labán, que eran personas que simbolizaban las fuerzas oscuras, las fuerzas del mal. Y él prevaleció sobre ellos, sobre Esab y Labán, según Rashi. Eso es lo que quiere decir la Torah cuando pone estas palabras. Ahora, ¿qué es ser un Israel? Fíjense que aquí tenemos en hebreo, les puse, Israel es eh, bueno, representa la inicial de los nombres de los patriarcas y las matriarcas. Fíjense, por ejemplo, la Yud que tenemos aquí de Israel representa a Isaac y a Jacob. Los dos empiezan con la Yud. Luego tenemos la Shin, que representa a Sara. Luego la Resh, que se presenta a Rebeca y a Rachel. Tenemos la Aleph, que representa a Abraham. Y tenemos la Lamed, que representa a Lea. Entonces, ser Israel en nuestras relaciones significa buscar la armonía, incluso en los desacuerdos, porque si bien se darán cuenta, en el árbol de la vida, ¿verdad? Tenemos toda la representación de estos patriarcas y de las matriarcas para indicarnos cómo se mueve la energía dentro del árbol de la vida a través de estos nombres. En el esfuerzo por ver las chispas divinas en los demás, incluso cuando nuestras perspectivas parecen irreconciliables, recordar las historias de los patriarcas nos ayuda. Por ejemplo, recuerden la lucha que había entre Lea y Rachel. Y Rachel siempre actuó con nobleza con su hermana Lea. No la quiso avergonzar. Entonces, todas esas maneras, todos esos arquetipos conductuales de los patriarcas nos ayudan a entender lo que es ser Israel. El cuerpo, mis amigos, es a menudo percibido como una carga para el alma. En realidad, es su socio. A través de nuestras acciones físicas, como la alimentación, la conciencia, los actos de bondad, las palabras de aliento, manifestamos la luz divina en el mundo material. Por eso es que el cuerpo es nuestro socio. Entonces, ser Israel significa cuidar tanto del cuerpo como del alma, reconociendo que ambos son instrumentos de lo sagrado. Ahora, esta lucha, ¿verdad? No es una confrontación en el sentido físico, sino es el esfuerzo por comprender y abrazar los desafíos espirituales que Dios coloca en nuestro camino, mis amigos. Es Dios, el Dios interno, nuestra propia programación, nuestra alma, la que coloca esos desafíos frente a nosotros para que nosotros nos pulamos como diamantes, para que creemos esas facetas. ¿Okay? Es la tensión entre nuestro anhelo por lo divino y las distracciones o confusiones que surgen en la experiencia terrenal. Luchar con Dios significa también aceptar las pruebas que nos envía y transformarlas en oportunidades para crecer y revelar su luz en el mundo, mis amigos. Cuando Jacob lucha con el hombre, representa nuestra interacción con los demás, los conflictos interpersonales y el desafío de mantener la integridad en un mundo lleno de tensiones. Es el esfuerzo por vivir
como seres espirituales en un contexto material, con todas las complejidades y las contradicciones que eso implica. Prevalecer no significa eliminar la lucha, mis amigos, sino trascenderla, elevando las fuerzas opuestas hacia una unidad superior. Y este triunfo ocurre cuando encontramos propósito en el conflicto, cuando podemos ver hacia atrás y vemos, wow, si no hubiese sido por eso no llego aquí. Gracias a Hashem por haberme puesto aquel mal amor que tuve, porque sin ese mal amor no hubiese llegado aquí donde estoy. Gracias a Hashem por ponerme aquella persona que me obligó a renunciar al trabajo. Gracias a Hashem por ponerme aquel jefe que me despidió, porque hoy puedo estar aquí gracias a eso. Eso es el encontrar el propósito en el conflicto y, por supuesto, unir los opuestos. Fíjense que vemos que Esaú y Jacob se abrazan. Esa es la unión de los opuestos, mis amigos. En lugar de elegir entre lo espiritual y lo material, que era lo que yo les decía al principio, aprendemos a integrar ambos aspectos, entendiendo que la materia puede ser un vehículo para lo divino. Ahora, no podemos olvidar que Israel no es solo un nombre personal para Jacob. Se convierte en el nombre del pueblo judío, representando su misión colectiva de llevar luz divina al mundo. Como parte de esta misión, cada individuo está llamado a ser un Israel. No tiene que ser judío. Fíjense, Eretz Israel es el país que protege a los judíos, en donde los judíos tienen su pertenencia, en donde la idiosincrasia es la etnia judía. Pero ser Israel es la misión de cada uno de nosotros como estatus espiritual. Es alguien que lucha con lo alto y con lo bajo y emerge fortalecido, trayendo unidad donde antes había la separación, la división, el miedo. Entonces, todo eso desaparece y se trae la unidad de los opuestos. Conclusión, ser Israel no significa ser perfecto, sino estar comprometido con la lucha de vivir una vida auténtica, conectando lo divino con lo humano, lo celestial con lo terrenal. En cada momento, en cada desafío, se nos da la oportunidad de elegir la integración sobre la fragmentación, revelando la profunda unidad que subyace en todas las cosas, mis amigos. La Cábala nos enseña que toda la abundancia ya existe en un nivel superior y nuestra tarea es manifestarla en el mundo físico. Esta enseñanza encuentra resonancia en la física cuántica cuando nos revela que el universo está hecho de campos de energía y potencialidad infinita. Somos co-creadores de nuestra realidad y nuestra conciencia juega un rol fundamental en colapsar posibilidades abstractas de manifestaciones concretas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es otro punto muy importante que encontré en esta porción. Fíjense, vamos a ver Génesis 32, 31 y 32. Quiero que vean la diferencia en las palabras que subrayé. Fíjense, Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, que significa vi a Dios cara a cara, y con ello me fue preservada la vida. Eso es lo que significa Peniel. Ven la primera en amarillo. Luego dice, el sol salió sobre él cuando pasó junto a Penuel, cojeando sobre su cadera. Vemos que a Peniel se le incorpora la Vav en forma de U, porque tiene ese puntito allí queriendo representar una U, ¿verdad? Entonces cambia de Peniel a Penuel. ¿Qué significa esa Vav? Eso significa lo que le hablaba yo a una amiga hoy,
el colapso de la onda de potencialidad. ¿Qué quiere decir esto? En la Cábala, toda creación comienza en los niveles superiores de la Sefirot, Keter, Jochma y Binah, donde las ideas son puras y abstractas. De manera similar, la física cuántica explica que las partículas existen en un estado de superposición hasta que una observación consciente colapsa esa superposición en una realidad específica. Según los principios cuánticos, las emociones de alta frecuencia como el amor y la gratitud resuenan con las vibraciones del campo cuántico, facilitando la materialización. ¿Qué es esto del colapso de una onda? Fíjense la imagen que les puse allí. Es un fenómeno fundamental en la mecánica cuántica. Se refiere al proceso por el cual la función de onda de un sistema cuántico que describe una superposición de múltiples estados posibles se transforma súbitamente en uno de esos estados cuando se realiza una observación o medición. Maciel, ¿qué estás hablando? ¿Estás en chino? No, se los explico fácilmente. Nosotros, en el mundo de Atzilut, en el mundo de las ideas, en el mundo abstracto, tenemos diversos tipos de realidades, ¿verdad? Cuando yo la observo, y esa es la Bab, cuando yo pongo mi atención en alguna de esas potencialidades, yo creo un colapso en el mundo abstracto y esa onda la atraigo y colapsa en mi mundo real. Eso es el crear el colapso, es traerla para que se manifieste. Ya deja de ser onda, choca con mi capacidad de crear, con mi atención, con mi capacidad de observación y se convierte en materia. Eso es lo que significa el colapso de una onda. Y eso lo hacemos todo el tiempo, mis amigos. Fíjense, Jacob no solo reza, también él toma acción, él organiza sus recursos y enfrenta a Esaú. En la física cuántica, el acto de medir una onda colapsa su probabilidad en una realidad concreta. Esto nos enseña que la acción combinada con la intención es un catalizador para la manifestación. Cuando se realiza una medición sobre una partícula cuántica, mis amigos, la función de onda colapsa instantáneamente a un estado definido. Esto significa que la partícula se encuentra en un estado bien definido como una posición específica o en un momento particular. ¿Se dan cuenta? Es decir, si yo creo, Hasbe Shalom, en el abandono, y tengo creencias de abandono y tengo traumas de abandono y el abandono lo tengo todo el tiempo presente, lo que yo voy a traer a mi realidad es la potencialidad del abandono que está allá arriba. Pero así como existe la potencialidad del abandono, existe la potencialidad del amor infinito, de la prosperidad infinita, de la felicidad infinita, de la amargura infinita también. Existe todo. Mi determinación de lo que yo quiero para esa VAB, en lo que yo quiero convertir esa VAB, es lo que hace que la onda colapse y traiga a la manifestación. Eso. ¿Cómo lo vemos aquí? Fíjense. Jacob llamó a aquel lugar Peniel. Significa había un Dios cara a cara y con ello me fue preservada la vida. Gratitud total. Pero ¿qué pasa después? El sol salió sobre él y cuando pasó junto a Penuel, él empezó a cojear. ¿Por qué? Porque él puso la atención en su herida en lugar de seguir con la atención en la gratitud, en esa
posición de que vi y preservé la vida. Vi a Dios y así preservé la vida. Aún así estoy vivo. Gracias a Shem por eso. Él cambia su atención, pone su atención en su herida y ahí empieza a cojear. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos está queriendo decir esto. Y vamos a ver ahora, ¿verdad? El abrazo de Jacob y Esaú, que es la unión de los opuestos. 33:4. Dice, Esaú corrió a saludarlo, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Rashi dice que en primer lugar, Esaú quería morderle al cuello y desgarrarle la yugular, pero que algo se lo impidió. Ese algo fue esa energía que ya Jacob había logrado vencer. Esa determinación que él tuvo por vencer su propia sombra hace que el otro cambie, mis amigos. Hace que la potencialidad cambie, el universo que estoy creando cambie. ¿Entienden? Ahí se está reflejando que él venía con una intención y que de repente hubo ese cambio y su corazón se ablandó. Eso nos pasa a nosotros cada momento, cada vez que nosotros hacemos un cambio, operamos un cambio, nuestra realidad cambia, mis amigos. Así cuando lo tengamos en frente a frente, él tenía otra intención, lo hacemos cambiar. Hacemos que esa realidad cambie y todos lo han vivido. Ahora, fíjense, en este instante, dice el hasidismo, que Jacob logró despertar en Esaú un destello de luz. Y eso, para solucionar el conflicto con otra persona, lo que tenemos que hacer es despertar en el otro un destello de luz. Imagínense, si ustedes tienen hoy un conflicto con otra persona, imagínenselo destellando luz desde su corazón. Despierten en el otro esa luz. Dejen de enviar odio, dejen de enviar miedo, dejen de enviar críticas, dejen de enviar malos pensamientos y malas vibras. No, envíen luz. Proyecten luz, sientan luz, porque no se hace nada con enviar luz y tú por dentro detestarlo. No. Envía amor realmente, siéntelo, siéntelo y eso va a hacer que el otro cambie, que esa realidad cambie. La verdadera redención ocurre cuando reconocemos que lo espiritual y lo material no están en guerra, sino que son socios en la revelación de la luz infinita del Creador. Y este es el mensaje oculto en Vayishlach, la unión de los opuestos, no a través de la eliminación del uno sobre el otro, sino mediante su integración en un propósito divino más elevado. Ahora fíjense, la herida de Jacob. Vemos Génesis 32:26. Cuando vio que no podía vencer a Jacob, le torció el muslo y éste se descoyuntó mientras luchaba con él. Mis amigos, la herida de la cadera de Jacob simboliza los bloqueos emocionales que todos tenemos. Según la Cábala, nuestras limitaciones son puertas hacia una expansión espiritual. La física cuántica también sugiere que nuestras creencias subconscientes pueden influir en un colapso de las posibilidades cuánticas. Identificamos entonces las creencias limitantes relacionadas con la abundancia para poder cambiar lo que sentimos que merecemos y lo que sentimos que no merecemos, mis amigos. Todo está basado en creencias. Todo está basado en una sensación interna equivocada, porque así como vimos en los atributos de misericordia, que Bafesha está por encima de nuestra rebelión
de nuestras transgresiones, asimismo está el merecimiento. Dios nos da y nosotros rechazamos cuando sentimos que no merecemos. Pero sentimos que no merecemos por una culpa que nos han infundado para culpabilizarnos, valga la redundancia, de algo que no hemos hecho, para mantenernos controlados, para mantenernos sumisos. Entonces nosotros tenemos que romper con todo eso. Para eso tenemos que ser Israel. Y ese es un método de manifestación eficaz, mis amigos. Si lo queremos desglosar, ¿qué es ser un Israel? Y con esto vamos a terminar. ¿Cómo vamos a exprimir eso que somos? Vamos a exprimir esa esencia, ¿verdad? Vamos a restregar nuestro ego y vamos a exprimirlo para sacar de él el mejor de los jugos, ¿verdad? Para eso tenemos que, primero que nada, definir nuestras intenciones, para saber claramente lo que deseamos manifestar. Vean esa figura geométrica y metan una palabra allí que identifique lo que desean manifestar. Visualízalo con gratitud. Dedica unos minutos al día a imaginar esa meta alcanzada y agradeciéndola de antemano. Alíñate emocionalmente con ella. Eleva tu vibración con gratitud, amor y confianza en lo que deseas que ya está en camino. Toma acción. Identifica pequeños pasos que puedes dar para alinear tus acciones con tu intención. Refina tu deseo. Reevalúa continuamente si lo que estás en armonía. O sea, refinar el deseo significa, y esto es muy importante, porque de esto se trata todo, Esav y Jacob se diferencian es en el refinamiento del uno y del otro. Refinar es simplemente poner un propósito elevado al deseo. Es decir, no quiero 1 millón de euros para comprarme un carro, un yate, sino que quiero 1 millón de euros para comprarme el carro y para montar una sinagoga, por ejemplo, o para expandir el estudio, o para organizar un curso, o para algo que tenga un propósito de iluminación para el mundo, mis amigos. Es la única manera como nosotros logramos expandir nuestra vasija y refinarla. Y el último paso es confiar en el proceso, entendiendo que esto se lleva tiempo. Es decir, nosotros vivimos en una dimensión de tiempo y espacio y eso, la energía toma un tiempo para tomar forma, pero una vez que toma la forma, para deshacer su forma y volver al mundo de la energía, requiere la desmaterialización y eso requiere un proceso. ¿Comprenden? Entonces, es muy importante entender que la, la gratificación instantánea, que es lo que queremos todos, o es lo que quiere nuestro ego, nos impide disfrutar el proceso. La gratificación instantánea nos impide saborear el proceso, saborear la recompensa realmente. Es como el experimento que una vez les dije que se le hicieron a unos niños. A los niños se les ponía un dulce y les decía, si esperas 5 minutos, vas a tener 2 dulces. Y solamente de un grupo de 10 niños, por decirle el 90% de los niños esperaron.
Los demás se comieron el dulce inmediatamente. El que esperó se comió dos, saboreó mejor, tuvo más. El que tuvo satisfacción inmediata se comió uno. Y el asunto es que le hicieron el seguimiento después a esos niños y el que esperó la recompensa para después, es decir, el que no buscó la satisfacción inmediata, tuvo más éxito que el que buscó la satisfacción inmediata. Así que eso es muy importante. ¿Ok? Bueno, vamos a las preguntas.